Este video de un hombre que camina tranquilamente por una calle de Londres, con la cabeza cubierta y guantes, no es particularmente llamativo, salvo por el hecho de que fue registrado en una noche extremadamente calurosa, en los alrededores de una vivienda donde tuvo lugar un crimen atroz y cerca de la hora del suceso. Te invitamos a quedarte hasta el final del video para que conozcas los detalles de este estremecedor caso que causó un profundo impacto en una localidad de Croydon, al sur de la capital inglesa. El caso de Kelly Mary Fowbrell. Las huellas, los rastros, los indicios y las evidencias ayudan a los investigadores a resolver los crímenes. El pasado de la víctima y del victimario nos ayudan a comprender su comportamiento. Todo esto forma parte del expediente criminal. Y aquí te lo presento. Soy Ángel y te doy la bienvenida a este canal. Antes de empezar con el video, recuerda suscribirte y activar la campanita para que recibas una notificación cada vez que suba algo nuevo. Tampoco se te olvide al terminar dejarnos tu me gusta. Sin nada más que agregar, acompáñame a conocer todos los detalles de este expediente criminal. Kelly Mary Fowbrell nació el 19 de mayo de 1993 en el seno de una familia amorosa. Era hija de John Fowbrell y Mary Patton, quienes tuvieron a otra niña a la que llamaron Melissa, y dos niños de los cuales solo trascendió el nombre de uno, Stephen Simpson. Los 4 hermanos estaban muy unidos entre sí y también con sus padres. Kelly vivía con varios de sus familiares en una casa adosada en la avenida Raymead de Thornton Heath, una localidad del distrito de Croydon, al sur de Londres. Sus conocidos la describieron como una persona alegre, cariñosa, desinteresada, de corazón puro y que amaba a los niños. Pero no solo era apreciada en su entorno familiar y de amistades, sino también en su sitio de trabajo. Kelly estuvo empleada durante varios años en el Royal Mail, la empresa de servicio postal del Reino Unido, donde era querida y respetada por sus compañeros. La joven era una amante de las motocicletas, algo que plasmaba constantemente a través de sus publicaciones en redes sociales, en una de las cuales se leía un mensaje que decía: 4 ruedas mueven el cuerpo, pero 2 ruedas mueven el alma. A principios de 2018, Kelly, que rondaba los 25 años, comenzó una relación con un hombre llamado Aaron Mackenzie, un conductor de grúas con quien compartía su interés por las motos. La información sobre Aaron es escasa, pero trascendió que nació en la primera mitad de la década del 90, que era de Peckham Park Road, al sur de Londres, y que su madre se llamaba Beverly Mackenzie. Las cosas con Aaron pronto comenzaron a marchar mal, y la relación se volvió tóxica. A raíz de esto, desde el mes de diciembre de 2018, Kelly inició un proceso de distanciamiento y a principios de 2019 decidió que lo mejor era separarse. Para ese momento ella empezó a pasar tiempo con un compañero de trabajo del correo llamado Rolander Chihuada. Según se dijo, en esa época de cambios, Kelly se dio cuenta de que estaba esperando un hijo. La noticia la llenó de alegría, pues a pesar de su separación del padre del bebé, siempre quiso ser madre y había perdido las esperanzas por un problema de salud. Según reseñas de medios, Kelly había vivido un momento difícil debido a sospechas de que podía tener cáncer de cuello uterino, y aunque logró superar la situación, los médicos le dijeron que no podría tener hijos. Saber que estaba encinta no cambió su decisión respecto a Aaron. Sin embargo, sí consideró que lo mejor era que el padre se mantuviera al tanto de las cosas relacionadas con su gestación y que pudiera ser parte de la vida de su bebé, a quien consideraba un milagro.
Kelly quería estar en paz para disfrutar plenamente de su embarazo, pero Aaron no aceptaba la separación. A principios de febrero, el hombre le envió un mensaje a Kelly en el que le expresaba que estaba comenzando a percibir que nadie lo necesitaba, que no lo querían y que no era importante. Además, dijo sentirse perdido, destrozado y ansioso, sin saber a quién acudir. Aaron también le manifestó su deseo de que pudieran ser una familia feliz y le pidió que no se rindiera con él, porque ella y su bebé eran lo único que realmente tenía. Kelly respondió a las súplicas de su ex, recomendándole la búsqueda de ayuda profesional y asegurándole que podría ser parte de la vida de su hijo, por lo que esperaba que siguieran comunicándose. Al mismo tiempo, estableció límites claros y le dijo que mientras no entendiera que ya no quería estar más con él, no le hablaría para nada que no estuviera relacionado con el pequeño. El 14 de febrero de 2019, Kelly publicó en una de sus redes una foto del ultrasonido de su bebé, acompañada de un mensaje en el que le deseaba feliz día de San Valentín y le decía que no podía esperar para conocerlo. Poco más de un mes después, estuvo conversando con la madre de Aaron, a quien le contó acerca de los problemas que habían tenido y sobre lo tóxica que se había vuelto la unión entre ambos. Al margen de la situación con su expareja, la joven mujer estaba muy entusiasmada con su embarazo y con su relación con Rolander. Además, en marzo le hablaron de una nueva oportunidad laboral dentro del servicio postal, que veía como algo muy positivo. Al principio, Kelly fue muy reservada sobre su unión con Rolander, pero en junio había comenzado a hablar al respecto con su hermana Melissa. Además, desde la cuarta semana de ese mes, Kelly llevaba en su muñeca un brazalete con la palabra Queen, que es como le decía su nueva pareja, para realzarla como una reina, mientras que ella lo llamaba King, dándole trato de rey. La relación entre Kelly y Rolander iba viento en popa, e incluso habían comenzado a hacer arreglos para que él conociera a la familia el 1 de julio de 2019. Ella se sentía feliz y se veía radiante. Sus familiares y amigos comentaban lo encantada que estaba con su embarazo, porque siempre tenía una sonrisa en su rostro, incluso mientras se encontraba en su trabajo en la oficina de entregas del servicio postal en Croydon. Faltando pocas semanas para dar a luz, la embarazada compartió una fotografía mostrándole un pastel con motivos celestes y el mensaje «Te veo pronto, Rayleigh», el nombre que había escogido para su hijo. Cuando Kelly se fue a dormir la noche del viernes 28 de junio de 2019, tenía 33 semanas de gestación y solo pensaba en que pronto podría tener a su bebé en los brazos. Para ese momento, ella ocupaba una habitación en la parte trasera de la planta baja de la casa, que originalmente era un comedor y fue acondicionada para que ella pudiera estar cómoda con su bebé. En horas de la madrugada del sábado 29, todo estaba en calma en la vivienda, mientras los miembros de la familia descansaban en sus respectivas habitaciones. Pero aproximadamente a las 3:15, unos gritos desgarradores despertaron tanto a los ocupantes del inmueble como a sus vecinos. Siguiendo los estremecedores alaridos, Melissa llegó hasta la habitación de su hermana Kelly y la encontró moribunda, visiblemente herida. Alguien la había atacado de forma salvaje. Entonces, mientras trataba de ayudarla, comenzó a gritar pidiendo que llamaran a la policía. Cuando su hermano y su madre salieron de sus cuartos y comenzaron a bajar las escaleras, Melissa le pidió a Stefan que no permitiera que su mamá se acercara. A pesar de sus intentos, Mary pudo ver a su hija y en su desesperación salió corriendo hacia el jardín y comenzó a gritar hasta que finalmente colapsó. Nadie entendía qué había ocurrido, pues no vieron a ninguna persona salir del dormitorio de Kelly mientras descendían las escaleras.
En medio de la conmoción, los familiares se comunicaron con el número de emergencias y en poco tiempo, tanto agentes policiales como funcionarios del Servicio de Ambulancias de Londres se hicieron presentes en el lugar. Los paramédicos acudieron a la escena pensando que la paciente había sufrido un incidente relacionado con su embarazo, pero al llegar se encontraron con un cuadro aterrador. Kelly presentaba múltiples heridas causadas con un arma blanca, y a pesar de sus esfuerzos, no pudieron estabilizar sus signos vitales. En cambio, lograron practicar una cesárea de emergencia para tratar de salvar a Rayleigh, quien fue trasladado de urgencia al hospital donde quedó internado en estado crítico. Los seres queridos de Kelly no podían asimilar lo que estaba ocurriendo. Nadie podía imaginar que la felicidad por la llegada de un nuevo miembro a la familia sería sustituida de un momento para el otro por el dolor de la pérdida y la angustia de no saber si el recién nacido lograría sobrevivir. El hermano de Kelly, Stefan, hizo una sentida publicación en redes sociales en la que compartió el profundo dolor que se había apoderado de toda su familia, y se refirió a la joven como la mejor hermana, pues siempre estuvo allí para ayudarlo cuando la necesitaba. Le prometió que se mantendría fuerte y que siempre la tendría en sus pensamientos. Mientras los médicos hacían lo posible por salvar la vida de Rayleigh, las autoridades iniciaron la investigación para dar con el agresor. El mismo sábado se pronunciaron sobre el caso, pero el nombre de la víctima no se hizo público de inmediato. Ese día se dio a conocer que un hombre de 37 años, cuya identidad no fue revelada, había sido arrestado como sospechoso del crimen y se encontraba bajo custodia policial. Sin embargo, en una actualización ofrecida el domingo 30, se comunicó que el individuo había quedado en libertad, aunque continuaba sujeto a investigación. Al mismo tiempo, se informó que la policía había aprehendido a un segundo sospechoso de 29 años. El inspector Mick Norman, de la Policía Metropolitana de Londres, indicó que como parte de las investigaciones, los detectives estaban tratando de establecer los posibles motivos detrás del ataque. Además, afirmó que la familia Faubrel estaba recibiendo apoyo por parte de agentes especialmente capacitados para ofrecer contención en tan terribles circunstancias. Después del trágico evento se estableció un cordón policial alrededor de la casa, y varios uniformados permanecieron en el área. Según lo expresado por algunos funcionarios que fueron consultados por los medios, el trabajo en la escena del crimen podría extenderse durante un tiempo. Con el de Kelly, el número de fallecimientos violentos en Londres desde el inicio del 2019 se ubicó en 64. Los londinenses no salían del asombro por el tenebroso acto que le arrebató la vida a una mujer embarazada y dejó a su hijo luchando por sobrevivir, cuando otros crímenes los estremecieron. Pronto circuló la noticia de 3 nuevas víctimas fatales en hechos no relacionados. En el marco de esos eventos, los medios recalcaron que el año anterior, 2018, hubo 285 defunciones por arma blanca en Inglaterra y Gales. Frente a la ola de crímenes que tanto la población como las autoridades consideraban una emergencia nacional, comenzó a darse un debate sobre los recortes que se les habían aplicado a los cuerpos de seguridad. El alcalde de Londres, Sadiq Khan, extendió sus condolencias a la familia y dijo que la violencia contra las mujeres era endémica en la sociedad y que ataques tan devastadores evidenciaban la magnitud del problema que se estaba enfrentando. Steve Reed, un diputado laborista de Croydon Norte, no dudó en calificar el hecho como algo indescriptiblemente horrible. Por su parte, Sarah Jones, presidenta del Grupo Parlamentario Multipartido sobre los Crímenes con Arma Blanca, dijo que el país estaba ante una epidemia y que había que actuar. We have this real crisis on our streets with people dying and we're not doing enough and it's just not good enough.
En cuanto se reveló que Kelly era la mujer que perdió la vida en el ataque, el Sindicato de Trabajadores de la Comunicación, del cual era miembro, emitió un comunicado lamentando su deceso. En el escrito, el secretario general del sindicato, Dave Garth, se refirió a una cultura de bandas en el Reino Unido, pero particularmente en Londres, a la que había que ponerle fin. Al respecto, afirmó que la unión de trabajadores que representaba exigía que las autoridades revirtieran los recortes policiales que se habían efectuado en la capital y en el país. En ese sentido, anunció que se unirían a otras organizaciones para ejercer presión ante las instancias de poder que debían ofrecer soluciones. Por su parte, Angela Witter, secretaria de la sucursal del servicio postal en la que trabajaba Kelly, dijo que todos en la oficina de entregas de Croydon estaban absolutamente devastados por lo ocurrido y rezaban por la recuperación del hijo de su compañera. Agregó que debido a su avanzado estado de gravidez, en el último tiempo, Kelly había estado trabajando en la oficina de atención al público y se la veía resplandeciente al saber que iba a ser madre. El lunes 1 de julio, los medios reseñaron que el recién nacido se encontraba conectado a una máquina de soporte vital porque no podía respirar por sí mismo. De acuerdo con sus familiares, no había garantías de que pudiera sobrevivir. Ese mismo día, fuentes policiales informaron que el segundo sospechoso también quedó en libertad bajo fianza, mientras continuaban las averiguaciones. Además, se dijo que con base en las pesquisas realizadas hasta ese momento, no se descartaba que Kelly conociera a su atacante. Lamentablemente, a pesar de todos los esfuerzos del personal de salud y de las plegarias de sus familiares, Rayleigh falleció a primeras horas del miércoles 3 de julio. Al enterarse de la noticia, Mick, el inspector de la Policía Metropolitana, dijo que ante ese trágico acontecimiento era todavía más importante que cualquier ciudadano que tuviera algún tipo de información se acercara a las autoridades con carácter de urgencia. Al mismo tiempo, el funcionario le aseguró a la familia de Kelly y a los residentes que estaban haciendo todo lo que estaba a su alcance para dar con el responsable. Además, el vocero policial declaró que uno de sus objetivos en ese momento era construir una imagen completa de la vida de Kelly y tener una idea clara de las personas con las que había tenido contacto. Entre otras informaciones, el inspector reveló que todavía no se había hallado el arma utilizada, pero se pensaba que podía tratarse de un cuchillo de cocina. Agregó que no se habían encontrado evidencias de entrada forzada y que todo indicaba que el agresor usó un pasillo comunitario para acceder al jardín y desde allí poder ingresar a la vivienda a través de una ventana abierta o una puerta sin llave en la cocina. El inspector Mick expresó que se trató de un ataque sostenido y salvaje contra una mujer en avanzado estado de gestación que tuvo resultados catastróficos. El mismo 3 de julio, la policía difundió imágenes captadas por las cámaras de seguridad cercanas a la escena del crimen, en las que se podía observar a un hombre que pasaba caminando en dirección a la vivienda de Kelly. 10 minutos después, el mismo sujeto volvió a aparecer corriendo en sentido contrario. El video fue liberado con el objetivo de que la ciudadanía ayudara a identificar al hombre en cuestión. El inspector de la Policía Metropolitana afirmó que la publicación del material era un paso más en el marco de una investigación rápida y extremadamente desafiante. Al respecto, dijo que necesitaban con urgencia poder identificar al individuo que aparecía en las imágenes, así fuera para descartarlo como sospechoso. Ese miércoles, durante la sesión de preguntas a la primera ministra, Theresa May, fue cuestionada por la ola de violencia y se le pidió un pronunciamiento con relación al caso de Kelly. La primera ministra lamentó lo ocurrido y afirmó que además de asegurar que la policía tuviera los poderes adecuados, había que considerar cómo hacer para garantizar que los jóvenes, en particular,
no sintieran la necesidad de portar instrumentos filosos. También expresó que había que ocuparse de las bandas criminales y las drogas que muchas veces estaban detrás de estos terribles actos de violencia. We were all shocked when we saw this terrible act that sadly led to the death of Kerry Mary Fauvrel, and of course, as he said, sadly, the baby inside her died this morning. The question of knife crime is one I did refer to earlier. We are taking action in a number of ways. We will continue to work with the Mayor of London on the action that can be taken across London on this issue. But this is something that requires a multifaceted approach. It is about the whole of society. Una semana después del ataque, la Policía Metropolitana dio a conocer que en el marco de las averiguaciones, sus detectives volverían al lugar de los hechos con el objetivo de hablar con testigos potenciales. Los esfuerzos policiales condujeron a un nuevo arresto el 11 de julio. En esta ocasión se trataba de un hombre de 25 años, cuyo nombre no fue revelado. Lo trasladaron a una comisaría del centro de Londres, donde debería permanecer en custodia mientras continuaban las averiguaciones sobre su presunta participación en el crimen. El 14 de julio, las autoridades dieron a conocer la identidad del sujeto quien fue acusado del asesinato de Kelly, del homicidio involuntario de Rayleigh y de posesión de un arma ofensiva. Se trataba nada más y nada menos que de Aaron, exnovio y padre respectivamente de las víctimas. También a mediados de julio trascendieron detalles del informe preliminar de la autopsia. El forense indicó que Kelly falleció como resultado de 21 heridas que le fueron infligidas durante el ataque con arma blanca. En cuanto a Rayleigh, todavía no se había establecido la causa de su deceso. Tras su arresto, Aaron aceptó su responsabilidad en una confesión escrita. Dijo que no sabía qué le había pasado, pero definitivamente no fue algo planeado. Agregó que estaba ansioso, deprimido y además tenía malos pensamientos y enojo. Asimismo afirmó que nadie más estuvo involucrado. El hombre compareció el lunes 15 de julio ante el Tribunal de Magistrados de Camberwell. Estaba vestido con pantalones azules y un abrigo gris, y permaneció con los brazos cruzados durante una audiencia en la que se limitó a confirmar su nombre, su fecha de nacimiento y su nacionalidad británica. El juez, Karim Esat, no le pidió al acusado que se pronunciara sobre los cargos que se le imputaban. Esa misma semana se decidió que debía permanecer en prisión a la espera del juicio. En el marco de otra audiencia, que tuvo lugar en el Tribunal Penal Central de Inglaterra y Gales, conocido como Old Bailey, se dijo que el acusado aceptó la responsabilidad de haberle quitado la vida a su exnovia y que sería sometido a una evaluación psiquiátrica. Sin embargo, el 20 de diciembre de ese mismo año, Aaron compareció por videollamada ante el tribunal y sorprendió a todos al declararse inocente de los cargos formulados en su contra. El juez Mark Lucraft confirmó la medida de prisión preventiva mientras llegaba el momento del juicio, que comenzó el 29 de junio de 2020, fecha en la que se cumplía un año del fallecimiento de Kelly. Con el inicio de las audiencias y las exposiciones de los expertos policiales que revisaron los dispositivos electrónicos de Aaron, salieron a relucir detalles que implicaban al sujeto, pese a que él insistía en su presunta inocencia. Salió a relucir que horas antes del ataque, el indiciado, que conocía las claves de acceso de su exnovia, revisó la cuenta de correo electrónico de Kelly, donde descubrió un recibo por la compra de unas prendas de hombre para su nueva pareja. El jurado escuchó que Aaron aprovechó su conocimiento de la vivienda de los Fauvrel para irrumpir en la habitación de la embarazada primeriza a 7 semanas de la fecha estimada para el nacimiento de su bebé. El fiscal, Duncan Penny, afirmó que el ataque cruel y deliberado fue la respuesta cobarde de un hombre que estaba celoso porque la madre de su hijo, aún por nacer, había seguido con su vida.
La parte acusadora también planteó que tras huir de la escena y ser captado por las cámaras de seguridad de la avenida Raymith, el imputado apareció en una calle cercana en su motocicleta y horas después, como si nada hubiera pasado, tomó una lección de manejo. Los detectives conversaron con la profesora que enseñaba a conducir a Aaron, quien les dijo que su comportamiento durante la clase fue completamente normal y que de hecho parecía feliz. También se reveló que cuando la policía se presentó en el domicilio del imputado para informarles sobre lo ocurrido, les facilitó un número de teléfono equivocado para que no pudieran seguir sus huellas, y no conforme con eso, mintió diciendo que había estado en la casa de su madre. Posteriormente, según la exposición de la fiscalía, se presentó en el hospital, donde Rayleigh estaba luchando por su vida, y asumió el papel de víctima, mostrándose como un padre afligido por el grave estado en que se encontraba su hijo, quien presentaba daño cerebral porque le faltó oxígeno durante su traumático nacimiento. El tribunal escuchó el testimonio de Mary, la madre de Kelly, quien afirmó que para su hija todo era una broma y que nunca se tomaba las cosas demasiado en serio. La mujer compartió la angustia que sintió cuando la despertaron los gritos de Kelly y salió a toda velocidad hacia su habitación pensando que su nieto estaba en camino. Y lo que se encontró fue una escena indescriptible, con su hija gravemente lastimada y agonizando. Cuando Aaron compareció en el tribunal para hablar en su defensa, insistió en su inocencia y acusó a un hombre a quien se refirió como Mike, pero sus argumentos no resultaron convincentes ante el peso de las pruebas que lo incriminaban. El 11 de julio de 2020, tras deliberar durante casi 3 horas, el jurado encontró a Aaron culpable del asesinato de Kelly, del homicidio involuntario de Rayleigh y de posesión de un arma blanca. En la sala hubo reacciones inmediatas al veredicto. Un hombre le gritó a Aaron que era un malvado cobarde, a la vez que le preguntaba cómo se sentía. Otros aplaudieron el veredicto y esperaban por una sentencia que lo mantuviera a buen resguardo por mucho tiempo. Precisamente la fecha de la audiencia de sentencia fue fijada para el viernes 17 de julio. Antes de que el juez diera a conocer su fallo, el tribunal escuchó las declaraciones de impacto de las víctimas. Melissa, la hermana de Kelly, expresó que las acciones de Aaron fueron pura maldad y recordó que al entrar a la habitación de su hermana luego del ataque, encontró una escena de terror inimaginable. Dijo que intentó salvarla, pero no pudo, y que la escuchaba gritar todas las noches. Además compartió que ellas estaban felices porque sus hijos iban a crecer juntos como hermanos de sangre, y que la extrañaba todos los días. Por su parte, John Faubrel, el padre de Kelly, manifestó que el perverso acto del indiciado devastó sus vidas y que desde esa fatídica madrugada a él le dolía físicamente el corazón. Agregó que le habían robado a su hija y a su nieto y que las visiones de lo que el acusado hizo lo perseguían en sus sueños. El juez Mark Lucraft sentenció a Aaron Mackenzie a prisión de por vida, con una pena mínima de 35 años por el asesinato de Kelly. También le impuso 20 años por el homicidio involuntario de Rayleigh y 3 años por posesión de un cuchillo. Al dar a conocer su fallo, el magistrado dijo que de todas las pruebas se desprendía que el procesado perpetró el crimen de la manera más cruel y deliberada, al saber que su expareja ya no quería tener nada que ver con él. Agregó que luego destruyó y ocultó pruebas para evitar que la policía pudiera implicarlo. En ese sentido, afirmó que con sus acciones posteriores a los graves hechos, el acusado no demostró el más mínimo dolor o remordimiento. Al escuchar la decisión del juez, la familia de Kelly no pudo contener el llanto, y uno de ellos incluso le gritó a Aaron, cuando lo sacaban de la sala,
que esperaba que lo pasara bien en la cárcel. Tras conocerse la sentencia, el inspector de la Policía Metropolitana de Londres, Mick Norman, dijo que la familia de Kelly había quedado devastada y que su caso había sido desgarrador y angustioso para todos los involucrados. Según datos policiales de Inglaterra y Gales, en 2019, el número de delitos con cuchillo o instrumentos punzantes llegó a 45.627, superando en 7% la cifra alcanzada el año anterior. Ese número era el más elevado desde 2011, año en el cual comenzaron a llevarse registros comparables. De acuerdo con las estadísticas de 2019, los delitos que involucraban el uso de armas blancas se concentraron en las áreas metropolitanas de Inglaterra y Gales, y 1/3 de esos crímenes ocurrieron en Londres. El año en que Kelly Mary Fowbrell y Rayleigh perdieron la vida, hubo 87 ataques con arma blanca con saldo fatal solo en Londres, según los registros del Ministerio del Interior. Como habíamos dicho, la alta incidencia de este tipo de delitos hizo que se hablara de una epidemia y generó un debate sobre la actuación de las autoridades para hacerle frente. El crimen contra Kelly y Rayleigh es recordado por la brutalidad que involucró. Resulta muy difícil de asimilar que un hombre haya sido capaz de proceder con esa crueldad contra la mujer que llevaba en el vientre a su hijo, que estaba a solo 7 semanas de nacer. Desde aquel 29 de junio de 2019, los integrantes de la familia Fowbrell comenzaron a transitar un camino de agonía. Aaron Mackenzie no solo acabó con la vida de Kelly y Rayleigh, también destruyó a quienes los amaban, pues cambió sus sueños por una pesadilla perpetua. Y bueno, querido oyente, hasta aquí el caso de hoy. Te espero en otra entrega para que juntos analicemos todos los detalles de los más terribles crímenes de la historia. Nos vemos hasta el otro expediente criminal. ¡Adiós!